Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda, espero estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar sobre un texto freudiano de unas conferencias que da por ahí de 1916-1917. Esta es la conferencia de el síntoma, el sentido de los síntomas, perdón. Esta conferencia me pareció interesante para hablar en una primera instancia de la cuestión de la obsesión. Y no solo eso, sino de la idea del sentido de los síntomas también. Y digo, la cuestión de la obsesión o de la neurosis obsesiva, ustedes me han pedido que hable un poquito de estas estructuras, de la histeria, de la obsesión, de la fobia. Entonces, más o menos iré haciéndolo a través de estos tipos de videos, ¿no? Y bueno, si te gusta el contenido de este canal, recuerda que puedes suscribirte dándole a la campanita para no perderte ninguno de los videos. También seguirnos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí estamos también subiendo un contenido diferente. Así que si te gusta el contenido, síguenos, dale like y bueno, ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, tomé este texto justamente como les decía hace un momento para ir pensando no solo la cuestión del sentido de los síntomas, que es por algo de lo que empieza el psicoanálisis, y es lo que en el texto Freud nos dice que es como el psicoanálisis inicia. Y aparte de que inicia con la idea del sentido de los síntomas individuales, también es el primero en darles un sentido. Es decir, que es la primera disciplina, según Freud, que le da un sentido a los síntomas individuales, ¿no? Entonces, esa parte me parece bastante interesante porque al final les diré un poco lo que creo, al menos desde mi punto de vista, que le faltó a Freud en su momento, ¿no? En esta cuestión del sentido del síntoma. Pero bueno, este texto básicamente tiene dos ejemplos, ¿no? Freud nos dice que esta vez lo hará un poco diferente y hablará de la neurosis obsesiva y no tanto de la histeria, porque es algo de lo que ha venido hablando anteriormente, pero se enfocará estos dos ejemplos en neurosis obsesivas, ¿no? Bueno, al inicio del texto tiene algo que me gusta bastante. Saben que desde algunos videos anteriores les decía que Freud tiene algo bien curioso en sus textos, que tiene algo maravilloso dentro del texto y algo que hoy en día tal vez no nos gusta demasiado, o al menos para mí no son tan gratas, ¿no? Las cosas que dice en algunas ocasiones. Pero en el mismo texto podemos encontrar cosas maravillosas como la siguiente. Y me gustaría citarlo aquí, ¿no? Ustedes saben que todo descubrimiento se hace más de una vez, ninguno de una sola vez, de una vez sola. Y de todos modos, el éxito no siempre va aparejado al mérito. Bueno, eso último suele pasar, en muchas ocasiones es así, como la banda de Moebius, ¿no? Es de Moebius-Lipstein, pero Lipstein queda siempre eliminado de la idea de la banda de Moebius, ¿no? En fin, hay muchos casos así, pero lo que me pareció súper importante es tomar en cuenta de que en psicoanálisis siempre le damos ese lugar al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud como el gran creador del psicoanálisis. Y vean lo que nos dice aquí el mismo Freud, ¿no? Que los descubrimientos no solo son de una vez, sino se van descubriendo tanto poco a poco, que es un poco lo que va diciendo en el texto, con Breuer, por ejemplo. A lo largo del tiempo se va reproduciendo este nuevo saber y que se va redescubriendo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante como para... dentro del psicoanálisis está esta parte de poner a los padres, ¿no? A las grandes figuras del psicoanálisis. Y bueno, lo que nos dice Freud es otra cosa y está súper interesante. Solo quería rescatar eso en una primera instancia. Y ahora sí, comencemos un poco con el texto. Nos dice Freud que en esta ocasión, como les había mencionado, va a hablar sobre la neurosis obsesiva. Y hace hincapié sobre algunas cosas, algunas cuestiones de la neurosis obsesiva que vamos a tocar el día de hoy. Y que si bien no es el texto más enriquecido para hablar de neurosis obsesiva, sí es uno de los importantes o más sencillos de entender, mejor dicho, más allá de importante, sencillo de entender. Hay otros textos que tienen al pie de página, por ejemplo, que son asociaciones asociaciones obsesivas, más bien, y prácticas religiosas, ¿no? Si quieren, luego hacemos un video de ese texto. Y también está a propósito de un caso de neurosis obsesiva, otro texto que pueden ir a revisar para, si les interesa esta cuestión de la neurosis obsesiva, ¿no? Y estudiarla un poco más a fondo.
Pero bueno, como les dije en este texto, Freud será muy claro. Si algo tiene Freud es eso, que en muchas ocasiones lo es, pero en esta ocasión se pasa de claro con la idea de explicar la neurosis obsesiva. Y bueno, la primera característica que dice Freud es que la neurosis obsesiva renuncia a manifestarse corporalmente como sí lo es en la histeria. La neurosis obsesiva se manifiesta de otra forma, no exactamente en el cuerpo, pero sí en acciones y en pensamientos. Estas acciones y pensamientos generalmente no tienen un sentido, entre comillas, un sentido, ¿cómo decirlo? Como no que carezcan exactamente de sentido, sino que parezcan como locas, ¿no? Como algo que sea absurdo, mejor dicho, ¿no? Más allá de loco. Que tienen esta cualidad de ser absurdo, sin embargo, el neurótico obsesivo terminará por justificar esa acción, ¿no? Aún así, no termina por no ser exactamente tan justificable. Hay algo que dice Freud que me gusta mucho y que el otro día pensaba justamente con un familiar que me preguntaba sobre la neurosis obsesiva. Bueno, no exactamente sobre la neurosis obsesiva, pero sobre la cuestión del TOC, ¿no? Lo que en psicología se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y yo le decía un poco que lo loco es pensar que haya alguien que no tiene estos rituales constantes, ¿no? Pero hay algo que dice Freud y enriquece un poco más el argumento que yo le daba a este familiar. Lo voy a leer exactamente. Justamente cuando nos habla de el segundo caso que va a contar, nos dice lo siguiente: solo nos detendremos en el hecho de que esta muchacha ha desarrollado también un ceremonial de dormir que aflige a sus padres. En cierto sentido, puede decirse que toda persona normal entre comillas, tiene su ceremonial de dormir. Cuida que se establezcan ciertas condiciones cuyo incumplimiento le molesta para dormirse. Más adelante, menciona Freud, ¿no? Cuando las circunstancias exteriores le imponen un cambio, se adecúa a él con facilidad y sin pérdida de tiempo. Por el contrario, el ceremonial patológico es inflexible. Sabe imponerse aún a costa de los mayores sacrificios. Se descubre de igual modo con una fundamentación racional y, si se lo considera superficialmente, parece apartarse de lo normal solo por cierta extremada precaución. Entonces, es un punto muy importante que en muchas ocasiones no se habla, ¿no? O eso creo, o no he escuchado al menos yo. Que la cuestión de las neurosis obsesivas, el problema no es no es el ritual en sí mismo, ¿saben? Sino en términos freudianos, lo patológico del ritual. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de hacer las cosas. En muchas ocasiones tenemos como una sistematización. Sin embargo, cuando, como dice Freud en la cita, algo externo impide que hagamos las cosas como regularmente las hacemos, terminamos adaptándonos, ¿no? De alguna forma, de buenas o malas maneras, pero terminamos adaptándonos. ¿Qué pasa con la neurosis obsesiva en estos grados patológicos? Bueno, termina por no adaptarse a lo nuevo y más bien termina viendo la manera de cómo aún así cumplir ese ritual. Esa era una pequeña viñeta que quería hacer, ¿no? Una pequeña aclaración. Sigamos entonces con las características que nos dice Freud en este texto sobre la neurosis obsesiva. Bueno, les decía que la neurosis obsesiva se manifiesta por estos pensamientos, ¿no? Pensamientos que pueden ser disparatados, como les mencionaba. A menudo son necios, ¿no? y recurrentes. Están siempre regresando y regresando y regresando. Lo cual termina por fatigar al enfermo, dice Freud. Y sí, piénsenlo, si ustedes han tenido pacientes con neurosis obsesivas graves, ¿no? Así justamente de libro, son pacientes que de verdad están sufriendo demasiado porque no saben cómo quitarse esos pensamientos o cómo dejar de hacer lo que están haciendo. En muchas ocasiones. En otras, están muy bien adaptados a esta parte sintomática y no tienen tanto problema, ¿no? Pacientes que no pueden dejar de pensar en algo que termina siendo, como dice Freud en el texto, algo agresivo incluso, ¿no? Esos terminan siendo como cuestiones bastante graves. Pero pacientes que
que tienen estos pensamientos recurrentes terminan muy cansados, muy agotados, ¿no? Y llegan con una angustia tremenda al consultorio. Regularmente, dice Freud, los impulsos que tienen los enfermos obsesivos tienen un contenido, los pensamientos, como bastante espantosos, ¿no? Contenido con tentaciones de cometer crímenes, por ejemplo, o alguna cosa, no sé si decirlo mala moralmente hablando, ¿no? Pero cosas horribles como robar, como hacerle daño a alguien, como justamente acabo de decir, como cometer crímenes. Y regularmente, la mayoría de los casos en la neurosis obsesiva, lo que sucede es que el paciente se aleja, trata de alejarse de eso. Huye horrorizado y termina protegiéndose mediante prohibiciones, renuncias y restricciones. Si bien las acciones que se piensan, como esta parte de crimen, ¿no? Algunas acciones que se llegan a pensar en la neurosis obsesiva, si bien no se llevan a cabo, se llevan a cabo otro tipo de acciones, terminan permutando, desplazando, sustituyendo estas acciones de las cuales huye y ponen nuevas acciones, acciones que aparentemente son inofensivas. Regularmente terminan repitiendo acciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, digámoslo así, la típica de lavarse las manos, no sé, 10 veces, ¿no? Saludar a la gente 2 veces, cerrar la puerta en varias ocasiones, regresarse en varias ocasiones a la casa para ver si se cerró bien la puerta o al carro, no sé, no pisar las zanjas del suelo, evitar lugares. Tengo un caso similar que no voy a decir más, pero evitar como ciertos lugares porque ahí podría haber algo, ¿no? Evitar discusiones, evitar hablar de algo en específico. En el caso que vamos a ver hoy, por ejemplo, cómo dormir, cómo meterse a la cama, ¿no? Incluso cómo sentarse en ciertos lugares también puede tener un ritual. Todo este tipo de cosas que al fin y al cabo sustituyen estas otras acciones que se piensan, ¿no? Estas acciones horribles de las cuales el enfermo huye. Lo que nos dice Freud es que el enfermo solo puede hacer una cosa con esto: desplazar o permutar. Puede desplazar la emoción, pero no puede suprimirla. Vamos a poner un ejemplo aparte de los que vamos a leer de Freud. Pensemos que esta persona tiene miedo de hacerle daño a alguien. Piensa que va a hacerle daño a alguien, que al mínimo contacto va a agredir a alguien, ¿no? Físicamente. Por lo tanto, lo que va a hacer es desplazar. Pensémoslo así, un ejemplo totalmente inventado ahorita, ¿no? Que en algún momento esta persona quiso matar a su jefe, a su mamá, a sus hermanos, a alguien, ¿no? Quiso matar a alguien. Y lo que hace, al menos lo que explica Freud, es lo que hace es desplazar justamente a otra acción, ¿no? A una acción que sería, por ejemplo, evitar las discusiones con el jefe, si lo que era matar al jefe, ¿no? Evitar discusiones con el jefe. Y entonces esto a su vez lo desplaza con evitar ir a la oficina del jefe, por ejemplo. O antes de entrar a la oficina del jefe, tirar basura, ¿no? Eso, no sé, se me ocurrió ahorita como justo, cada que va a entrar a la oficina del jefe, tira basura. Entonces el tirar basura afuera de la oficina del jefe sería una forma de sustituir este pensamiento que le genera angustia al paciente, ¿no? Bueno, vayamos ahora sí a los ejemplos que nos da Freud, porque Freud en ese sentido siempre es bastante claro. El primero, voy a ir como leyendo algunas partes nada más para no leer todo el texto. Dice Freud que es una dama cuya edad frisa entre los 30 años. Dice Freud que las acciones obsesivas se hacían varias veces al día. Corría de una habitación a la habitación contigua, se paraba ahí en determinado lugar frente a la mesa situada en medio de ella, tiraba del llamador para que acudiese su mucama, le daba algún encargo trivial o aún la despachaba sin dárselo, ¿no? O sea, le decía, ya vete. Y de nuevo corría a la habitación primera. Menciona Freud que a lo largo del análisis, en un primer momento, cabe aclarar que este análisis no concluye, no dice por qué, pero simplemente no concluye. Dice Freud que en varias ocasiones Freud le preguntaba como, ¿qué sentido tendrá eso, no?
Y la chica le decía como, pues no sé, no tengo idea. Hasta que un día tiene como esta parte de un recuerdo, ¿no? Menciona, hacía más de 10 años se había casado con un hombre pero mucho mayor que ella, que en la noche de boda resultó impotente. Esa noche, él corrió incontables veces desde su habitación a la de ella para repetir el intento, y siempre sin éxito. A la mañana dijo fastidiado, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama. Y tomó un frasco de tinta roja, porque de casualidad se encontraba en la habitación, y volcó su contenido sobre la sábana. Pero no justamente en el sitio que habrían tenido derecho a exhibir una mancha, así. Al principio yo no entendí la relación, dice Freud, que este recuerdo podía tener con la acción obsesiva en cuestión, pues solo hallaba una concordancia con el repetido correr de una habitación a la otra y tal vez con la entrada de la mucama. Entonces mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación y me hizo ver una gran mancha que había sobre el mantel. Declaró también que se situaba frente a la mesa de modo tal que a la muchacha no pudiera pasarle inadvertida la mancha. Ante todo se aclara que la paciente se identifica con su marido, dice Freud. En verdad representa su papel, puesto quien imita la corrida de una habitación a la otra. O sea, la paciente es claro que con quien estaba identificado era con el marido. Justamente por la frase que el marido dice, ¿no? Es como para que tengas que avergonzarse frente a la mucama por no haber podido tener el acto. Y está súper interesante la idea de la mancha y la mucama, el llamado a la mucama, porque lo que hace es rectificar lo que no pudo hacer el marido por la impotencia, justamente, ¿no? Ella lo que hace es que la mucama o la muchacha sí pueda ver la mancha, algo que no sucedió en ese momento y que señalaba justamente la impotencia del marido. Entonces, bueno, el primer ejemplo que da Freud, como les mencioné a un inicio, este caso no termina, no culmina, la paciente se va, no se dice por qué, pero es increíble ver cómo hay este desplazamiento, ¿no? El correr de la habitación a otra, del que hacía el marido justamente con la impotencia, se ve reflejado en el correr de las habitaciones que ella hace. Y no solo eso, sino también el llamado a la muchacha que la paciente hace para que vea la mancha que en su momento no se pudo ver. Es decir, que está como resarciendo la impotencia del marido, ¿no? En fin, este es un primer ejemplo. El segundo ejemplo que nos da es de una muchacha de 19 años. Nos da una pequeña viñeta clínica sobre irritabilidad con su madre, como que siempre ha sido insatisfecha, deprimida, se inclina a la indecisión, a la duda. Y por último confiesa que ya no puede ir más sola a plazas ni por calles importantes. Sin embargo, Freud se centrará en el ritual que genera, ¿no? El ritual que tiene ella al momento de dormir. Ceremonial, le dice Freud, pero bueno, llamémosle ritual, se oye, al menos yo lo siento un poco más amigable la idea de ritual, o más, no sé, lo siento mejor la idea de ritual que de ceremonial. Pero bueno, dice Freud que la paciente hace dos cosas. El reloj grande de la habitación es detenido y todos los otros relojes se sacan de ella, de la habitación. Ni siquiera tolera sobre la mesa de noche su pequeño reloj de pulsera. Floreros y vasos son acomodados sobre su escritorio, de suerte que por la noche no puedan caerse, romperse y así turbarle el dormir. Entonces, lo que hace con esta chica es, al momento de dormir, en una primera instancia, es sacar todos los relojes y el reloj grande que seguro había en la habitación, lo único que hace es detenerlo, ¿no? Para que no suene el tic-tac. Además de poner todo en su escritorio, todos los floreros o cosas que puedan romper, de manera que no perturben su sueño, no interrumpan. Además de tener una exigencia de tener abiertas las puertas. Algo que termina siendo bastante raro, ¿no? Porque, o al menos a primera instancia, porque si lo que ella no quiere es que le perturbe el tic-tac de los relojes, ni que algo se vaya a caer y así la despierte, ¿por qué querría la puerta abierta que comunica justamente su dormitorio con el dormitorio de los padres? La segunda cosa que hace, nos dice Freud, y la más interesante, es lo que hace en su cama. La almohada de la cabecera no puede tocar el travesaño. La almohadita más pequeña
en que apoya la cabeza no puede situarse sobre aquella, sino es en forma de rombo. Además, ella pone su cabeza exactamente siguiendo la diagonal mayor del rombo. El edredón tiene que ser sacudido antes de que se meta a la cama, de manera que quede bien grueso a los pies, pero ella no deja de emparejar de nuevo esta acumulación de plumas, aplastándola. Ahora, este fue un trabajo tremendo a comparación del otro. En el otro ejemplo que da Freud, la interpretación que se le da al sueño es un poco más rápida, ya que la paciente da exactamente la misma escena la cual estaba repitiendo ella. En esta ocasión, la cuestión fue un poco más complicada, ¿no? Y así pasa en muchas ocasiones. La otra es como como un ejemplo, no sé, ideal, como que fuera así, para que fuese más fácil. Pero este segundo ejemplo tiene muchas cosas ocultas, ¿no? Tiene muchos rebus, diría Freud, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas, tanto los relojes como las cosas que pueden caerse, como el que tenga la puerta abierta y el acomodo de la cama al momento de dormir. Obviamente esto que dice Freud, estas interpretaciones que dicen Freud, están justamente adecuadas a la época y llevado a la cuestión de la sexualidad, ¿no? Algo que sabemos con lo que Freud trabajaba en ese momento, ¿no? Bueno, dice que el reloj, este tic-tac, tiene que ver justamente con la menstruación, ¿no? Ya que la menstruación tiene un tiempo. Y así entonces Freud dice que el tic-tac del reloj ha de equipararse con el latir del clítoris en la excitación sexual, ¿no? Entonces, como este tic-tac, como este tiempo que se genera, tiene que ver al menos con la excitación del clítoris y con algo femenino, ¿no? Los relojes vinculados a algo femenino, al igual que los floreros y los vasos. Dice, por alguna razón, que cualquier clase de vasijas, incluyendo los floreros y los vasos, son símbolos femeninos, dando así como resultado que el hecho de que se cayeran no está tan fuera de lo común, ¿no? No está tan sin sentido. Ahora se le pone este sentido femenino. A lo cual añade Freud un recuerdo de la paciente, ¿no? Cierta vez de niña se había caído llevando una vasija de vidrio o de cerámica, cortándose un dedo que le sangró copiosamente. Cuando creció y tomó conocimiento de los hechos del comercio sexual, se instaló en ella la idea angustiosa de que en la noche de bodas no sangraría ni demostraría su virginidad. Sus cautelas hacia la rotura de los vasos significan entonces un rechazo de todo el complejo que se entrama con la virginidad y la sangre en el primer coito. Es tanto un rechazo de la angustia de sangrar como de la contraria, la de no sangrar. Entonces, con las vasijas tiene esta doble función, sangrar o no sangrar, ¿no? El miedo a sangrar, ¿no? O el desprecio, el rechazo, mejor dicho, al tener relaciones sexuales por primera vez, y también el miedo a no sangrar y que vean que pues no conservaba su virginidad. Como dije, todo esto está sesgado por la época, ¿eh? Esta lectura o cualquier lectura de un caso está sesgado por su época. Por otro lado, la almohada había sido siempre para ella una mujer y el enhiesto, el respaldo, ¿no? Un hombre. Quería entonces mantener separados al hombre y a la mujer. Vale decir, separar a sus padres, justamente, al no dejarlos que llegaran al comercio conyugal. Esta razón también tiene que ver justo con el dejar abierta la puerta. Menciona que en alguna ocasión la chica impuso en cierto momento que la dejaran dormir entre sus padres, ¿no? Entre ambos, almohada y respaldo, no pudiendo entonces juntarse realmente. Por último, cuando ya fue tan grande que físicamente no podía hallar sitio cómodo en la cama entre los padres, consiguió mediante una simulación consciente de angustia que la madre trocase la cama con ella, haciéndole su puesto junto al padre. Esta situación fue, por cierto, el disparador de fantasía cuya persecución se registra en el ceremonial. Por otro lado y por último, el edredón significaba preñar a la mujer, dice Freud, pero ella no dejaba de volver a eliminar esa preñez,
pues durante años había vivido con el temor de que el comercio sexual de los padres, es raro eso, ¿no? Leer ese tipo de cosas, pero el comercio sexual de los padres diera por fruto otro hijo y así le deparara un competidor. Entonces vean cómo todos estos rituales que tenía la chica para dormir, la idea de los vasos y los floreros, los relojes, la posición de las almohadas, además del edredón, tienen un fin. A pesar de que todos y cada uno de ellos tienen cierta diferencia, dice Freud que hay un punto nodal. Y justamente el punto nodal era esta parte de la separación entre los padres, ¿no? Este miedo a la cuestión de la sexualidad y que los padres estén en esta parte de, como dice Freud, el comercio sexual, ¿no? Pero bueno, estos dos ejemplos en un análisis dan a ver que justamente los síntomas tienen un sentido, ¿no? O sea, por eso pone Freud estos ejemplos, para ver que estas acciones repetitivas no es que estén vacías y que no signifiquen nada y que no tengan un sentido, que sean disparatadas, tienen un sentido. Y nos dice Freud, un poco ya al final del texto, que el sentido del síntoma está vinculado con las vivencias del enfermo. Ahí me gustaría agregar algunas cosas que ahorita iré diciendo, que creo que es lo que le faltó a Freud, ¿no? Pero nos dice que la tarea que se nos plantea, ¿no? en un síntoma es la siguiente, y vean qué genial idea. Para una idea sin sentido y una acción carente de fin, descubrir aquella situación del pasado en que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin, ¿no? O sea, hay que descubrir qué sentido tenía en algún momento, de alguna forma, ¿no? Para este sinsentido, para este no sé por qué lo hago, hay que, en análisis, descubrir el por qué se hizo en algún momento. ¿Sí me explico? Como decía, este desplazamiento sirvió porque antes tuvo un fin. Ajá. Antes había una justificación para cierto actuar. Y habla Freud de esta parte como de una interpretación histórica, ¿no? Como del tiempo. Y creo que tiene mucho sentido y mucha relevancia con lo que después hará Lacan, ¿no? La cuestión es que para Lacan no es importante, no es necesariamente, más allá de que no sea importante, no es necesariamente algo que el paciente haya vivido, sino tiene que ver con una historia que se contó en algún momento, incluso antes de que el paciente naciera, por ejemplo, ¿no? De lo que es el paciente, ya hablando con esta cuestión lacaniana, no necesariamente tuvo que haberlo experienciado para que haya hecho un efecto en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia yace un poquito en eso. Freud se va un poco a la experiencia individual y Lacan justamente a una historia que se contó en algún momento, ¿no? Entonces esta parte de la interpretación histórica no está tan debrayada, no está tan loca, ¿no? Está bastante interesante. Por otro lado, Freud nos dice que ya que estos síntomas tienen relación con la vivencia del paciente, no podría hacerse una universalización de lo que aqueja al paciente, ¿no? O sea, no puede haber esta idea de que esto significa esta cosa, aunque Freud, ahí es donde se mete la pata y Freud lo intenta, ¿no? Desde mi punto de vista, Freud siempre termina tropezando con eso, poniéndose el pie con tratando de hacer esta universalidad, ¿no? De las cosas, aunque bien aquí nos los dice que no es posible, ya que depende de la vivencia del paciente. Por otro lado, lanza una pregunta, una interrogante bastante interesante que me gustaría tocar. Y bien, esta pregunta que hace Freud es, ¿qué pasa con los sueños que todos tenemos en común? O sea, si los síntomas podría llamarse individuales y tienen un sentido individual justamente porque tiene que ver con las vivencias del paciente, ¿qué pasa entonces con estos sueños que se tienen como en común mucha gente, ¿no? Por ejemplo, caer, flotar, volar, la idea de que se te caigan los dientes, ¿no? Todo este tipo de cosas que muchas veces se sueña, no en conjunto al mismo tiempo, sino como muchas personas, ¿saben? Son sueños muy comunes. Y aquí eso es lo que me gustaría agregar, ¿no? Que de mi punto de vista es el siguiente paso, ¿no? Para Freud, como había mencionado hace un momento, llega a tropezar justo con esta idea de no puede ser
generalizable, pero hay que generalizarlo. Probablemente por su formación médica, no lo sé, ¿no? Y no importa demasiado. Pero Freud carece de algo que posteriormente Lacan vendrá a darle al psicoanálisis, que no ha sido muy bien recibido para la mayoría de los analistas, incluso por sus seguidores, ¿no? Que es el principio de no identidad. O sea, rompe el principio de identidad. Entonces, todos estos sueños que se tienen en conjunto o en común, ¿no? O que la mayoría llega a tener, como estar en ropa interior, volar, ahogarse, todo esto que hemos dicho, ¿no? Esto de si sueñas con agua y bla, 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 que la cultura general ha hecho como una especie incluso casi de manual, que si sueñas con esto significa X cosa. Lo que pasa con, si eliminamos el principio de identidad, como lo hace Lacan con la idea del significante, ese sueño tendrá, a pesar de que parezca el mismo, tendrá otras propiedades para cada uno de los soñantes. El ejemplo que llega a dar Lacan sería el de mi padre es mi padre, ¿no? Esta oración que parecería como circular, que parecería sin sentido, porque pues claro, mi padre va a ser mi padre, como pensado en forma común, tiene su propiedad de relación con el significante, porque padre no sería igual al segundo padre. Y creo que eso es algo de lo que en su momento le faltaba a Freud, ¿no? Como en algún otro video lo dije, lo que le faltaba a Freud era el significante, que afortunadamente tuvimos un analista dentro de la historia del psicoanálisis que puede ingresarlo a la teoría psicoanalítica y bueno, nos da un resultado totalmente distinto. Entonces, bueno, el sentido de los síntomas es algo que impulsa el psicoanálisis, que hace crear al psicoanálisis y que, según a palabras de Freud, es el psicoanálisis el primero que habla o le da un sentido a estos síntomas individuales. Así que, bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.